Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, si al gobierno de Keiko Fujimori, a la nueva administración, le va bien en estos próximos 5 años, el Perú habrá desarrollado las reformas que, a nuestro entender, le permitirían avanzar inexorablemente hacia el desarrollo. Los países hacen lo que tienen que hacer para crecer, reducir pobreza y acercarse al desarrollo. En esos objetivos, las reformas cumplen un papel central. El Ministerio de Economía, un papel gravitante. Pero amigos, déjenme decirles algo. En una transformación de un Perú como el que se pretendería hacer, la importancia del Ministerio de Trabajo se vuelve superlativa. ¿Por qué? Porque uno de los resultados de la transformación y de las reformas del país es la formalización de la sociedad. En el Perú, la economía y la sociedad, en términos generales, alcanza más de 60% de informalidad en general. Y en el caso del empleo, la informalidad suma cerca del 75% de los trabajadores. El papel del sector trabajo, entonces, es fundamental, gravitante, decisivo. Por ese motivo, el día de hoy, hemos decidido entrevistar al ministro de Trabajo, al señor Juan Cheput, quien por cierto ha tenido la gentileza de aceptarnos en su despacho, y le decimos buenas tardes, señor Cheput, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Un placer conversar contigo. Bueno, ¿cómo se siente volver al cargo por tercera vez? Usted va a Bueno, ser el ministro, ¿cómo lo llamamos?, más recurrente en el sector en las últimas décadas. bueno, es un sector muy importante que lamentablemente en los últimos años ha estado muy descuidado y es gravitante en estos momentos que estamos buscando mejorar la competitividad del país ante tantos desafíos que hay en el mundo. Y en ese sentido agradezco que la presidenta haya confiado en mí. Estamos trabajando intensamente en la práctica hoy, desde el momento que la viceministro de Trabajo ha asumido la conducción de Salud interinamente. Es como si estuviéramos manejando dos ministerios por la dimensión, pero es algo que hacemos con mucho agrado, pues estamos convencidos que este quinquenio es clave para que el país despegue. El objetivo de la presidenta es mejorar las condiciones de competitividad del país y en eso estamos. Bueno, la clave del éxito de su sector, aunque, digamos, está vinculado a un resultado gravitante, la formalización del empleo. El señor Cuba en su presentación ha señalado que su objetivo es reducir del 75 al 50% la informalidad en el Perú. Bueno, esto nos indica dos cosas, que economía y el sector trabajo son las dos caras de una misma moneda, de una misma reforma, y por otro lado, digamos, ese resultado va a ser medible en el quinquenio. ¿Cómo se va a formalizar? ¿Cuál es la gran idea fuerza sobre la formalización del empleo, señor? Bueno, en primer lugar, la vida me está permitiendo participar por segunda vez de un proceso que tenga que ver con dotar de mejores condiciones a los trabajadores y de esa manera, al tener derechos laborales, puedan entrar a la formalidad. En el año 2005, con el ministro de Economía, Fernando Zavala, hicimos el primer impulso de formalización de gran reforma laboral que lamentablemente por el momento electoral, porque lo hicimos en el 2005, se truncó. 20 años después, la presidenta Fujimori impulsa también un proceso más que de reforma laboral concebido como un conjunto de derechos que tienen que asumirse sí o sí, como por un respeto a los derechos laborales que tienen los trabajadores y por promover que ese 70% que no tiene vacaciones, CTS, gratificaciones, seguro social, pensiones, se incorpore a la masa formal con todos sus derechos. El debate está en que lamentablemente hubo una distorsión de la forma como lo íbamos a hacer a partir de la filtración de un borrador en el cual se anunciaban una serie de medidas que no adoptaríamos, y con esa distorsión lo que ha venido a continuación es un proceso en el cual economía
va a empezar a establecer algunas mesas, una de las cuales va a ser la mesa de formalización. Estas comisiones presidenciales que se han anunciado, ¿no? Sí, pero que van por el lado de economía y en nuestro caso activar el Consejo Nacional del Trabajo, que es el instrumento por excelencia de la concertación para tratar de llegar a determinados tópicos, conclusiones, en sectores como el de la remuneración mínima, aspectos que tienen que ver con la incorporación de derechos laborales, los bonos, etcétera, etcétera. Entonces eso lo manejaremos en el ámbito del Consejo Nacional del Trabajo. Ahora, cuando le preguntaba cuáles son las claves de esta formalización, el ministro Cuba ha señalado que hay un aspecto tributario. Digamos, hay un manejo equivocado de un sistema de renta para las grandes, número de ventas para las pequeñas, y que todo eso se va a equilibrar, se va a homogeneizar. Usted está conversando sobre esos temas y el otro asunto es el tema de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. ¿Qué tiene que ver en el proyecto de formalización laboral? Ya, en el caso del Mercuba, él obviamente tiene que ver con todos los aspectos que la econometría y los estudios que ha hecho le recomiendan, ¿no? Uno de esos aspectos tiene que ver con la parte tributaria. En nuestro caso va por el lado de los derechos laborales y la legislación que estorba a las empresas. Y cuando digo estorba no tiene nada que ver con el trabajador, sino que han sido mal concebidas o están diseñadas para una economía que hoy día no tiene las características que tenía en el año 2001, 2002, 2003. Por ejemplo, ministro. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con bonos, aquella que tiene que ver con bonos de productividad, cuando sabemos que la productividad ha evolucionado en estos últimos años como consecuencia de los avances tecnológicos y que son bonos que se consideran como parte de la remuneración. Si un empleador quiere premiar a un trabajador, la legislación dice, ok, le da su bono, pero ese bono genera consecuencias, un impacto adicional en la empresa porque se considera como parte de la remuneración. Entonces, las empresas quieren premiar a sus trabajadores, pero no pueden porque se convierte en un factor, en un costo adicional que puede inclusive generar jurisprudencia. Y la flexibilidad laboral es que es la idea de generar contratos de trabajo de acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. Es algo como que por el sucede en momento, todos los países desarrollados. de acuerdo, pero esa palabra acá generaría una serie de conflictos porque simplemente sería mal entendida, no está en nuestra agenda verla desde ese punto de vista. Nosotros más bien creemos de que en el Perú hoy día hay un 80% de informales, la gran mayoría de los cuales son jóvenes, y los mecanismos que estamos utilizando tienen que ver en cómo incorporamos esos jóvenes a la masa formal con derechos laborales. Es decir, cómo hacemos para que esa juventud que hoy no tiene, por decir un ejemplo, vacaciones, El empleo los juvenil. tenga. Pero en el empleo juvenil hay criterios de flexibilidad laboral, ¿no es verdad? Bueno, No. como te digo, yo no utilizo ese término. Yo creo que la incorporación laboral puede significar acceso a derechos de manera progresiva, para lo cual tendríamos que hablar con los jóvenes en mesas de trabajo, y incorporación de elementos que faciliten que el joven desde un principio de su vida laboral pueda tener una futura pensión, ¿no? Como también acceso a salud. Lo que queremos es de que la incorporación al sistema laboral formal sea un ganar-ganar, tanto para la empresa como para los jóvenes o aquellas personas que no tienen derecho. La forma como se ha tratado el tema de las reformas laborales en los últimos 20 años ha sido simplemente como una competencia entre empleadores y trabajadores, cuando son complementarios. Mira, yo me reuní hoy día con muchos empresarios representantes de gremios y todos están de acuerdo con incorporar a la juventud al sistema formal. Pero para eso tenemos que trabajar en diversas aristas. La informalidad no solamente es un régimen tributario, la informalidad no solamente es una inflexibilidad laboral. O déjeme preguntarle de otra manera este tema. Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿dónde están los problemas para la formalización laboral? ¿En la demanda de los trabajadores, en la actitud de los empresarios o en la sobreregulación del Estado? En lo último diría, porque la actitud de los empresarios y la propia actitud de los trabajadores es favorable a un esquema laboral que faculte el acceso a los derechos. O sea, ¿usted cree que comparte ese criterio que en las últimas décadas el Estado se ha sobreregulado de tal manera
Es que asfixia increíble. a las empresas. Y en los últimos 5 años, peor. Hay una serie de pequeños dispositivos que han distorsionado la relación entre el Estado y las empresas y los trabajadores. El papel de Sunafil, por ejemplo. Eso me ¿No? gustaría. En los últimos años, Sunafin parecía entender que la defensa del trabajador pasaba por asfixiar, ahogar a las empresas. Por Eso supuesto, es digamos, ustedes van a desarrollar una ya nueva cambiamos filosofía. al ex jefe Sunafil. Tenemos a una señora, la doctora Coloma, que es muy eficiente, una abogada muy competente, pero sobre todo, como yo le decía a la doctora Coloma, acá hay una situación en la cual el KPI, o sea, que es el indicador de medición de performance de las UNAFIL, es cuántas multas pongo, en lugar de que el KPI sea cuántas empresas formalizo, ¿no? Entonces tú habías llegado a una situación punitiva en la cual no se capacitaba, no se sugería, no existía una buena relación entre las UNAFIL y las empresas, sino de frente iban a lo punitivo. Y eso generó un ambiente de enfrentamiento constante entre ambos. Eso se acabó. Y eso generaba informalidad, ¿eh? Porque muchas empresas decían, ya soy harto de la UNAFIL y sus exigencias, plum, pasaban al plano informal. Y el otro elemento, si me permites, Víctor, que es muy poco conocido, es que este monstruo de salud era un elemento, o sigue siendo un elemento de informalidad. ¿Por qué? Cuando un ciudadano cualquiera es informal, presenta su DNI en el SIS y le dicen, a usted le corresponde atenderse acá en el SIS. Pero si ese trabajador se vuelve formal, presenta su DNI y le dicen, a usted le corresponde ir a E-Salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas? Dicen, yo quiero seguir siendo informal porque en el SIS tengo cita, en el SIS me curan, en el SIS me operan, en el SIS encuentro medicinas. Pero si voy a E-Salud, me mandan a una cita de acá a 2 años, a 5 años, a 10 años o nunca, ¿no? Entonces, en esa situación, utilizando este ejemplo metafórico, la gente prefiere ser informal. O sea, hay mecanismos para la informalidad que van más allá de los que vemos, ¿no? Ya que tocó el tema de salud, ¿cómo se va a desenvolver la crisis? Hay un nombramiento interino, ha sido removido el presidente del anterior directorio, pero digamos, esa institución tiene un manejo tripartito, Sí. es decir, trabajadores, empresarios. Yo justo le Estado. decía a los señores empresarios que han conversado el día de hoy conmigo, muchos de ellos amigos míos, que los directores de salud, incluyendo a los directores de los empresarios, han hecho un papel también, digámoslo, promedio o Errático. errático, ¿no? Porque yo le decía a uno de ellos, oye, ¿qué te costaba como director caminar 100 metros para que veas la realidad de salud? O sea, ¿cómo puedes ser director y no llamar la atención sobre lo que está pasando? Y mire, te doy un solo ejemplo. Hemos encontrado un lote de medicinas comprado en mayo y está en un almacén. Y el CEAVES, que es el organismo de salud, la sección de salud que tiene que recogerlo y repartirlo a todos los hospitales, no lo hacía. ¿Y por qué no lo hacía? Para generar una escasez ficticia. Tienes el lote de medicinas y no lo repartas, habiéndolo comprado, habiéndolo pagado, y la propia sección de salud que tiene que repartirlo no lo hace. ¿Y por qué? Porque con eso genera una escasez falsa, justifica la compra debajo de las 8 unidades impositivas tributarias que te permiten elegir a dedo al proveedor y encima pagar hasta 300% por encima del precio mayorista. O sea, ese es un solo ejemplo del nivel miserable al que se ha llegado en algunas secciones de salud en la cual el paciente importa lo último. Voy a preguntarle eso cuando le planteé el tema del diálogo social, pero antes déjeme preguntarle, para culminar esta parte de la reforma, cuando usted me responde que es la sobreregulación del Estado lo que afecta a la formalidad del empleo, lo que evita que haya empleo formal, de alguna manera me está diciendo que también la flexibilidad laboral tiene mucho que ver, pero seguramente por estrategia política o por decisión no mencionan ese concepto, pero déjeme preguntarle, ¿cuál es el papel que va a desarrollar su sector con respecto a estas llamadas comisiones presidenciales que ha anunciado el señor Enmer Cuba? Hay una comisión que va a estudiar
la reforma laboral. Y va a estar presidida por el señor Jaramillo y el señor Yamada. Así Que, que, por mira, cierto, grandes autoridades claro, académicas en el porque tema. mira, la formalidad tiene que ver fundamentalmente con la imposibilidad de conseguir una renta a partir de los impuestos, ¿no? O sea, mayores ingresos para el Estado y no podemos continuar así. Hace 20 años hubo un problema similar, pero yo ya tengo la experiencia del caso, en el cual se decía quién tiene la titularidad de la reforma, o economía o trabajo. Entonces yo señalaba ya en ese entonces, y ahora lo repito, que en el mundo económico el trabajo es una variable. Por lo tanto, obviamente tiene que ser manejado desde el punto de vista de una cuestión holística, integral, que convoque diversos sectores. Y dentro de eso hay diversas tipificaciones. Ahora, desde el punto de vista del trabajo, hay variables que son exclusivas de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la remuneración mínima vital, todo lo que tiene que ver con la previsión, ¿no? Sea pensiones o sea salud, la sindicalización, cosas que permiten manejarse bien desde el punto de vista del trabajo. Y por otro lado, cuestiones ya más puntuales de la relación empresa-trabajador, como los contratos y ese tipo de cosas. Entonces, formar parte, que un asesor, que un colaborador forme parte de esa comisión de formalización, me parece correcto. O sea, no hay nada malo ahí. Lo que sí creo yo que se tiene que manejar aparte y en paralelo es el papel fundamental del Consejo Nacional del Trabajo. A eso voy, pero antes de ese tema me gustaría preguntarle, el tema de la remuneración mínima vital, el ministro ha aclarado que es en 2 tramos, un tramo este año y el otro tramo el próximo año. ¿Cómo ha sido recibido por los empresarios? Usted que ya, digamos, está Mira, manteniendo un diálogo tripartito, porque ese es un tema que abona a la informalidad, crea informalidad, está claro, demostrado científicamente. Regular salarios por decretos. es comprensible la preocupación de los empleadores cuando se habla de un aumento en la remuneración mínima vital. Es comprensible, porque indiscutiblemente tiene una serie de efectos. No es cuestión de que a un trabajador le aumenten de 1.130 a 1.300, sino que en algunas empresas el factor de medición es la remuneración mínima vital. Así como una UIT es un factor que te permite calcular multas, etcétera, etcétera, igual sucede con la remuneración mínima vital. Hay empresas que dicen, si la remuneración mínima vital es 10, en el siguiente grado jerárquico es 12 y en el 10% más, 15% más, y así van escalando, ¿no? Y Entonces, las pequeñas ven cada empresas, vez más lejana la claro, es formalidad. por eso que se está dando un bono. Ahora, en este caso, el diseño que ha hecho el Ministerio de Economía, el ministro Elmer Cuba, tiene que ver a la remuneración mínima vital como un efecto complementario a otras medidas que van a dar como consecuencia mayor productividad. Un elemento es la remuneración mínima, otro elemento es el bono a la micro y pequeña empresa, otro elemento tiene que ver con la carga tributaria y así sucesivamente, ¿no? Entonces son diversas cosas que de manera complementaria van a elevar la productividad. Entonces alguien dirá, ¿cómo así una mayor remuneración mínima vital va a significar mayor productividad? Por el simple hecho que mejorando la capacidad de consumo de los ciudadanos, se va a generar un mayor movimiento comercial, se va a generar como consecuencia de eso una mayor cantidad de impuestos. Los impuestos le van a permitir al Estado hacer otro tipo de proyectos o una serie de proyectos y así sucesivamente se genera un círculo virtuoso. Y si a eso lo complementamos con una mejor capacidad logística en lo que se refiere a la conectividad, si lo conectamos con una reforma tributario legal y otra serie de combatir a la delincuencia, porque hoy en día la extorsión es un costo fijo, sobre todo en la micro y pequeña empresa, yo creo que al final vamos a convertir ese escenario patético del día de hoy, confuso, entorpecedor de la marcha laboral, en un círculo virtuoso que permita mayor productividad y competitividad. Ahora, ya se han planteado algunos brochazos de reforma. El propio documento que se filtró a la prensa, donde se solicitaba 120 días para legislar, lo dejaba entrever. Los anuncios del ministro Elmer Cuba ya se conocen.
Usted que está teniendo ya reuniones tripartitas, tengo entendido, ¿no? Con empresarios, con los gremios empresariales, con los Los trabajadores, sindicatos. los sindicatos. ¿Cómo ve la posibilidad de una reforma laboral? Bueno, en España alguna vez se hizo una reforma laboral, uno de los pactos de la Moncloa fue un acuerdo tripartito, ¿no? Para Mira, cambiar. ¿Es posible eso en el Perú? Porque cuando yo veo a los congresistas de la bancada de izquierda, parecen estar en la izquierda de los 70. Es otra época la que están viviendo ellos. Los sindicatos están en ese perfil, en esa situación. ¿Cómo ve la situación? mira, ha habido sindicatos que ante dos eventos que ha habido en los últimos días, uno vinculado a e-salud y el otro vinculado al documento borrador que planteaba una serie de iniciativas en el campo laboral, eh, han tenido reacciones, yo diría, en algunos casos impulsivas, no querían nada, y en otros casos exigentes al máximo, que el aumento sea hoy, pero conversando con ellos se llega a un clima de entendimiento, o sea, hay una predisposición al entendimiento. Los dirigentes sindicales son conscientes que ya no son lo que los dirigentes que representaban otro tipo de realidad hace 25 años. Y mira, Solo representan al 25% de los trabajadores, si es que todos estuvieran Ujú. sindicalizados. Y el objetivo de ellos debería ser formalizar para que Pero los mira, sindicatos sean cada vez más fuertes. mira, yo tengo muchos amigos en casi todos los sindicatos, ese es un privilegio que tengo, y te voy a mencionar uno nada más, uno de los que era considerado como uno de los sindicatos que tenía mayor fuerza, mayor personalidad, el de construcción civil. Con mis amigos de construcción civil, con Enrique Juscamaita a la cabeza, el año antepasado hemos recorrido todas las regiones del Perú, todas. ¿En qué? Capacitando en conjunto con Capeco, o sea, con los empresarios y sindicalizados, y la ayuda internacional, en este caso de IDEA, hemos recorrido todo el país capacitando sobre qué, sobre la transformación del mundo del trabajo. Cómo el trabajo se está transformando, hay robotización, hay automatización, hay inteligencia artificial, que en algunos casos está generando desplazamientos laborales y en otros casos disminución de puestos de empleo, que es una realidad. Entonces, ¿qué querían los trabajadores? Ver o tratar de ver qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que se viene para proceder a una transformación en las capacitaciones que ellos hacen, para preparar a su mundo en ese tipo de capacitación. Entonces, eso a mí me inspiró a qué, como ministro de Trabajo, que uno de los grandes temas de esta gestión es preparar a esa juventud ¿a qué? A un mundo nuevo que va a llegar en muy pocos años. Tú, querido amigo, nos conocemos tantos años, Víctor Andrés, ¿cómo éramos hace 25 años? No había WhatsApp, no había Facebook. Hace 15 años, la inteligencia artificial hace 3 años, ¿no? Y ahorita ha ocupado todo. Entonces, lo que a mí me apena, y esto lo conversaba con la propia presidenta, porque la presidenta Fujimori ha sido enfática en varios mensajes, que el objetivo es la juventud, mejorar las condiciones de la juventud, darle más oportunidades a la juventud. Entonces, conversando con la presidenta dentro de muchos temas, hablamos del tema laboral, ¿no? Muchas veces se prepara a los jóvenes para en una determinada profesión, con todo respeto, abogados o psicólogos, ¿no? Y otro tipo de profesiones liberales que cuando salen de la universidad no encuentran trabajo. Entonces, hoy en día hay una transformación y mira, la Pero propia todo eso que usted señala, ministro, depende de la reforma de la educación, de que haya a un eso voy, nuevo sistema de que hoy día, mira, e incluso un nuevo sistema de salud, porque el futuro requiere una fuerza laboral saludable, pero educada y con capacidad de innovar. claro, mira, tal vez somos el único país en América Latina que prioriza la construcción de hospitales gigantescos. Cuando hoy en día una operación, el periodo de recuperación puede ser un día, y ya no como antes que era una operación invasiva, aunque ese es otro tema, pero como tú bien dices, la salud es preventiva. Pero en el ámbito del trabajo, tú tienes una situación nueva que está cambiando día a día.
que hoy día la inteligencia artificial está reemplazando un montón de profesiones consultivas, ¿no? Y entonces tenemos que preparar el marco legal, como por ejemplo, mira este otro ejemplo, una empresa genera picos de productividad porque se automatizó, pero al automatizarse deja de lado un montón de empleos. ¿Cómo aplicamos algún tipo de impuesto a esa renta excesiva que se genera como consecuencia de la automatización? Y la gente dirá, ¡qué horror! ¿Le van a poner más impuestos? No, señores. Así es en Colombia, así es en Chile, y no es oneroso, sino es una cuestión que si hay, si hay imposibilidad de generar empleos como consecuencia de una mayor productividad por la tecnología, tiene que haber una suerte de solidaridad social con aquellas personas que fueron desplazadas. Y lo que más a mí me está agradando es que este gobierno tiene 12, 13 días. Y en 13 días, la discusión no es la frivolidad de la presidenta, ni que tuvo un Rolex. No, en eso sí, Son grandes temas de agenda nacional. en eso sí hay que reconocer, el gobierno ha cambiado la agenda, ¿no? Antes de este gobierno la agenda era cómo se vacaba o se disolvía el adversario, ¿no? Entonces era la agenda. Pero déjeme pasar a otro tema, ministro. La presidenta ha conseguido 60% de aprobación. ¿Cómo han interpretado este resultado en el gobierno? Mira, con sencillez, con humildad, nosotros somos conscientes que venimos de un ambiente sumamente polarizado y agradecemos a todas aquellas personas que están confiando en la presidenta Fujimori. Estamos respondiendo con más trabajo. Mira, yo con mucho orgullo señalo de que no hemos parado ni un solo día. O sea, ni un solo día, con sábado y domingos incluidos. Y ahora vamos a ir a un esquema adicional. No vamos a tener un consejo de ministros, vamos a tener varios consejos de ministros a la semana, presididos por la señora Fujimori. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a utilizar los consejos de ministros virtuales. O sea, va a haber consejo de ministros presencial, pero como los ministros tenemos la obligación de viajar y por el fenómeno del niño aún más, vamos a tener consejos de ministros adicionales por Zoom, porque tampoco la discusión normativa va a esperar la frecuencia semanal. ¿No? Tengo un proyecto de ley, tengo que esperar hasta el otro miércoles. No, señores. La presidenta... ¿Qué le responde usted a quienes han querido comparar este resultado de la popularidad del respaldo de la presidenta con los resultados de Alejandro Toledo? No, son completamente distintos. Mira, tanto Alejandro Toledo como Alan García, que son los presidentes con quienes se vienen comparando porque han tenido un nivel superior, no vivían en un contexto de fiscalización permanente como suele ser lo que se ocasiona hoy día con las redes sociales. Por otro lado, ni Alan García ni Alejandro Toledo tuvieron procesos de polarización. Claro, la última década fue una especie de guerra civil. Claro. En Perú, sin balas. Sin balas. Entonces, tú tienes ese elemento de la polarización. Alejandro Toledo derrota a Alan García, pero en un ambiente democrático, en un ambiente en el cual no había odiosidad, en el cual no había persecución, ni una judicialización de la política. Cuando Alan García derrota a Ollanta sucede lo mismo. No hay un ambiente de polarización, a pesar que estaba Ollanta, no había un ambiente de judicialización. Un país que se estabilizaba hasta Claro, PPK. con Ollanta empieza la judicialización, porque no olvidemos que fue Nadine Heredia la que impulsó la comisión de investigación contra Alan García. Y empieza un proceso de odiosidad basado en ¿qué? No en una diferencia programática o ideológica, sino simple y llanamente en un tratar de impedir a como dé lugar que un liderazgo que había transformado al Perú pueda volver a hacerlo o pueda volver a generar las condiciones para un nuevo repunte. Vino una suerte extrema ya de politización que ya trajo toda esta odiosidad de los últimos años. Entonces, comparar, aún más, mira, tú que eres un gran lector, el peor error, y esto lo dice Toynbee, ¿no? Arnold Toynbee en su libro de historia dice el peor error que puede haber es comparar el hoy con el contexto del pasado. En esos momentos, el hoy es que había una gran polarización. En el contexto de hoy había odiosidad.
En el contexto de hoy hay gente que hoy en redes no le perdonan nada a Keiko Fujimori y buscan cualquier pretexto para atacarla, ¿no? No, Y a pesar de eso tiene 60%. o sea, el 60% de aprobación es recuperar la normalidad política de este país en una semana y media. Así es. Y mira, Digamos, eso revela que hay mucha esperanza, y sobre mucha todo saberse expectativa. bien en el sector juvenil donde tiene 71%. O sea, todos estos odiadores, todos estos señores que no quieren el éxito del Perú porque el éxito de Keiko Fujimori es el éxito del Perú sin ninguna duda, no se dan cuenta que hay un factor que el sector etario más importante, más numeroso, le está otorgando 71% a la presidenta. De acuerdo. Entonces hay confianza. Y Ahora, usted es uno de los ministros políticos, calificados como los ministros políticos de la nueva administración. ¿Cómo se va a desencadenar la solicitud de facultades legislativas, cree usted? mira, yo encuentro en todas las bancadas un alto grado de recepción y de buen trato con los ministros. Yo en lo personal tengo la fortuna de estar al lado de una persona que reconozco con mucha experiencia parlamentaria como Elvio Galarreta. El que habla también tiene experiencia parlamentaria y yo creo que Rafael Rey también. Entonces, no, Alberto Bengolea, somos 4 o 5 que podemos, junto con los otros ministros, empezar a establecer los vínculos de conversación con los señores diputados para que entiendan que el Perú no puede esperar. Acá es una situación de espera, de urgencia y de crisis. ¿No tiene temor de que hay digamos, por eso le preguntaba por los sindicatos y esta izquierda radical, que se expresa en las bancadas también, ¿no? Claro. Muy extremadamente ideologizada. ¿No tiene temor de que eso, bueno, acaba de haber problemas por los locales, con tomas de locales? Por las oficinas parlamentarias. Sí, efectivamente. Mira, tú y yo, tú sabes de nuestra experiencia universitaria, sabemos cómo piensan ellos. Y creo que eso es una ventaja que a mí me permite ver eso como un desafío más que como un temor. Tengo amigos en todas las bancadas, en todas, sin excepción. Y yo creo que esa camaradería, esa amistad que yo reconozco tiene que haber una discrepancia, pues no pensamos igual, puede llevarnos a entender que lo que se necesita es adoptar el criterio de urgencia como elemento marco en la discusión entre nosotros, en este caso con los diputados y luego con los senadores, para que vean que el Perú no puede esperar. O sea, cuando uno pide delegación de facultades es porque no quiere someterse a los tiempos de la democracia, que como dice Bobbio son lentos, ¿no? O sea, tú tienes que convencer en una comisión, de la comisión vas al pleno, en el pleno puede retroceder la ley, hacer ajustes, y nos pasamos 3 meses. Acá necesitamos leyes que salgan a la brevedad para que de esa manera se puedan poner en práctica y de esa manera mejorar la situación del país. Y finalmente, el gran temor que usted tiene en su gestión es no poder hacer reformas, ¿cree usted? Mira, Una de las primeras expresiones cuando un país se bloquea es no poder hacer reformas mínimas en un sector tan dramático y en emergencia. El sector laboral es un fenómeno del niño permanente, por utilizar una figura, ¿no? Es decir, Ya. 75% informalidad en una sociedad de ingreso medio es una barbaridad. Entonces, y ahí están ante nuestros ojos los problemas. Usted lo ha dicho, la sobreregulación del Estado. mira, yo tengo la gran confianza que me dan 2 factores. Uno es la experiencia, que los años no pasan en vano, y el otro es el apoyo político, que a diferencia de hace 20 años, hoy lo tenemos Elmer y yo de parte de la presidenta. Esas 2 cuestiones son claves. Es cierto que la presidenta no descansa y que hay algunos ministros que ya empiezan a sentir la pegada. Es un rumor que corre. Bueno, basta con ver a los ministros en la televisión para que vean las ojeras que tienen, ¿no? Efectivamente, No, la se le ve, presidenta le ha impreso una dinámica extraordinaria al es gabinete. imparable, dice, Hay mucha infatigable. mística, hay mucha mística que ella lo lidera.
Y ese es el poder de querer trascender, de querer reivindicarse. Era lo mismo con Alan García. Cierto. Lo que la gente no entiende es que cuando uno quiere reivindicarse, en este caso su apellido, quiere trascender, Alan pensaba en la historia y se burlaba, ¿no? Y para llegar a la historia, él miraba hacia atrás y decía, tengo que tapar ese primer gobierno. Igual las críticas que puede haber recibido por parte de su padre, no de ella, la presidenta Fujimori, le dan esa dinámica de avance. Entonces yo me pongo a pensar a veces, ¿no? Si hace 20 años cuando era ministro sacamos la planilla electrónica con un equipo. Que la presidenta es más joven que todo, casi todos los Claro, ministros. sí, Digamos, hay va a una ministra Huancayo, amanece en Piura, está en una reunión tal. hoy día está ahí al norte de nuevo, yo mañana voy a Huancayo. Algunos ministros podrán tirar la toalla ante ese. No, mira, estamos trabajando duro. Mañana voy a Huancayo. Regreso de Huancayo y el martes me voy a Piura. ¿Por qué Huancayo? Por el sismo. ¿Por qué Piura? Por el fenómeno del Niño. De acuerdo. ¿No? Entonces, tenemos que estar en esa dinámica porque el Perú espera mucho del gobierno de la presidenta Fujimori. Y en lo que te decía la columna del apoyo político y la columna de la experiencia, hace 20 años, Víctor Andrés, se impulsó la planilla electrónica. Es cierto que venía detrás, pero le dimos un fuerte impulso y se logró. La ley de trabajadores del hogar, de modalidades formativas, una serie de dispositivos que tenían que ver como apoyo al DLC, cuestiones que tenían aspectos que generaban aspectos confrontacionales en el Parlamento. Se derogó junto con Carlos Ferrero la ley 2530, que era de la cédula viva y que había una gran oposición. Si eso lo pudimos hacer hace 20 años, yo creo que con la fuerza de la experiencia y el apoyo político de la presidenta, hoy podemos impulsar muchas más reformas. De acuerdo, ministro. Yo le agradezco infinitamente por esta declaración. Seguiremos conversando como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años. Ahora tengo que ceñirme al protocolo, llamarlo ministro. Para ti siempre seré Juan, Víctor Andrés, somos amigos de toda la vida y sabes el cariño que te tengo. Gracias, ministro. Bueno, seguiremos conversando. Claro que sí. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.